Esta grabación corresponde al seminario Síntesis de alto nivel con Bytes HLS en el ecosistema de AMD Xilinx Bytes. Y esta es la agenda que se desarrolló durante este seminario. Vamos a hacer una demo, continuar el ejemplo anterior, pero agregando estos conceptos, tanto de pipelining, directivas, múltiples soluciones. Pues aquí tengo el ejemplo. El punto de partida es lo que habíamos dejado anteriormente, es decir, está el proyecto que hicimos anteriormente con la solución que se ha creado. Pero tenemos también un pequeño ticket que, si lo miramos, no hace más que hacer lo mismo que hicimos de forma gráfica, es decir, abrir un proyecto que lo voy a llamar Matrix Pool, luego le agregará un par de ficheros, uno de source y otro de testbench, dirá cuál es el top level, creará una solución para 200 MHz y con una FPGA, la misma que teníamos anteriormente, un MPC. ¿Cómo se opera con Bytes en línea de comando? Pues simplemente con una terminal en Linux o una terminal específica que se puede abrir en Windows, y simplemente se llama Bytes HLS -F para indicar que lo que viene a continuación es un script, y se llama cualquier TCL, que por ejemplo en este caso es solamente la creación del proyecto. Podría tener también la implementación, la exportación y demás. Veis que aquí ha creado una nueva carpeta, lo he llamado levemente diferente que la anterior para no machacar los datos, y lo que hemos hecho es lo mismo que hicimos antes, es decir, crear un proyecto. Pues para continuar gráficamente, con bytes HLS -P y el nombre del directorio, pues abrimos el bytes HLS. El punto de partida es lo mismo que hicimos anteriormente, y ahora vamos a tratar de hacer múltiples soluciones. Veis que es el mismo código fuente, y lo que vamos a crear es una serie de soluciones. Soluciones en la forma en que vamos a mezclar un código fuente más una serie de directivas y generar una primera implementación. Os comenté que en la primera implementación pusimos un pipeline off, es decir, quitar el pipeline del bucle anterior, porque como comentó Sergio, desde hace un par de años la herramienta te infiere unos pragmas por defecto, en particular bajo ciertos umbrales te hace un pipeline automáticamente, te hace un desarrollamiento, y en este caso, para empezar con algo básico, he decidido que no tenga ningún tipo de segmentación, es decir, generar el mismo hardware que hicimos en el ejemplo anterior. El resultado, no puede ser de otra manera, es igual que el anterior. Si tarda 361 ciclos en operar, a los 362 puede empezar una nueva computación, y esto consume un bloque de CPU y poco más, ¿vale? Esa es mi solución. La forma de explorar el espacio de diseño es creando nuevas soluciones. Una solución es el conjunto de un código fuente más una serie de directivas. Esta se llama solución 2, se basa en las directivas de la solución 1 y generamos esta nueva solución. Veis que aparece el checkmark en verde indicando que es la activa, y lo que hacemos es cambiar, por ejemplo, la directiva. Esa directiva que estaba en pipeline off, pues la vamos a dejar en pipeline, pero le vamos a quitar la deshabilitación y le vamos a forzar a que sea un pipeline en el bucle interno. Y si os fijáis, está en el fichero de directivas. Si miramos el fichero directivas, una de las carpetas que tenemos dice restricciones, directivas, y ahí es donde escribe la directiva como mostramos en la introducción teórica, ¿sí? En este caso es la directiva pipeline, y se utilizan las etiquetas del código para indicar a quién va a parar ese código. Muy bien, vamos a implementar este diseño con el mismo periodo objetivo, es decir, 200 MHz, 5 nanosegundos, y generar los resultados. Pues veis que cambia la latencia, ahora mejora a 69 ciclos en vez de 300 y pico como hacía antes, y el uso de recursos es prácticamente igual. Hay una herramienta bastante útil para hacer una evaluación rápida, que es
la comparación de los reportes. En este caso puedo comparar los dos reportes de las dos soluciones que tengo. Y rápidamente me hace un pequeño resumen. En este caso, fijaros, pasamos de 361 ciclos a 69, usando prácticamente la misma cantidad de recursos. O sea, un TCP necesita unos registros más por el pipeline que está generando. Vamos a hacer una nueva solución, cambiando el sitio del pipeline. Si os fijáis, el pipeline está aplicado al bucle interno, al bucle que se llama producto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues gráficamente, donde está puesto el pipeline, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es quitarlo y ponerlo en el siguiente bucle for. En el bucle for de las columnas, ¿vale? La metodología es igual, tenemos el wizard, nos permite poner el pipeline. ¿Qué semántica tiene este pipeline? Al hacer un pipeline en el bucle exterior, los bucles que están por debajo de ese nivel tienen un unrolling implícito, es decir, se desenrollan implícitamente. Es decir, este bucle producto, que da 4 iteraciones, se va a desenrollar en 4 operaciones a ejecutar en paralelo. Y eso a su vez va a ser pipeline. Si yo no hubiese puesto ninguna directiva, es lo que hubiese hecho por defecto la herramienta. Anteriormente la herramienta no hacía este tipo de optimizaciones, pero ahora mira ciertos umbrales y dice, mira, esto tiene sentido hacer un desenrollamiento y hacer el pipeline en este nivel. Puedo cambiar el sitio donde pongo el pipeline y transformarlo en un pragma. Fijaros que lo que cambia es básicamente el icono que te indica dónde está el pipeline, perdón, dónde está la directiva. Con el hashtag o la almohadilla quiere decir que está en pragma. Y si lo volvéis a poner el fichero de directivas, desaparece el pragma, aparece el icono del porcentaje y está en el fichero TCL de directivas. Entonces, vamos a hacer una nueva solución con este cambio, es decir, poner el pipeline un nivel por arriba. Entonces, la directiva está allí. Y si implementamos este otro diseño, como es de esperar, para ver un unrolling entre medias, pues va a ser más rápido. Pues efectivamente tarda 37 ciclos de reloj. Me pone aquí algo en rojo diciendo que el intervalo de inicialización es de 2, es decir, no está pudiendo optimizar todo. ¿Por qué? Porque al desarrollar los bucles, está leyendo memorias externas, que como son de doble puerto, como máximo puede leer 2 datos por ciclo de reloj y necesita 4 por ciclo de reloj, con lo cual hay un tiempo muerto a la espera de leer datos. ¿Cómo se soluciona eso? Pues como habéis visto con Sergio, el concepto del array partition me permite generar más interfaces, es decir, más memorias externas, para tener más ancho de banda, acceder en paralelo más datos. Aquí lo que vamos a hacer es poner la directiva array partition, en particular la matriz A conviene partirla en la dimensión número 2, es decir, empezando de atrás hacia adelante en la segunda, y la otra matriz en la otra dimensión para que el acceso sea en paralelo. Pues si genero el hardware habiendo particionado los arreglos, pues mejora aún más el intervalo de inicialización. Es útil el compare results para, por ejemplo, mirar las 3 primeras soluciones anteriores y esta última que hemos generado y compararlos entre sí. Y veis que rápidamente tenéis un resumen de lo que tenéis. Empezamos tardando 300 ciclos, 360 ciclos y terminamos en 21 ciclos. Y el coste en hardware tampoco es exagerado. Luego os pregunto a los expertos diseñadores RTL, ¿cuánto hubieseis tardado en hacer este algoritmo? Que es relativamente simple, multiplicar matrices en RTL y a su vez hacer una versión pipeline, hacer una versión con múltiples puertos, etcétera, etcétera. Evidentemente, no los 5 minutos que estoy tardando en hacer esta demo, sino que son, en términos de días o muchas horas, hacer este tipo de arquitecturas. Bien, voy a hacer una última solución para agregarle a este core interfaces no estándares. Hasta ahora lo que tenemos son interfaces a memorias externas, pero a mí me interesa
conectar este Core IP con interfaces AXI, por ejemplo, un AXI Lite para que sea un periférico esclavo de, por ejemplo, un procesador, un Sync, un MPSoC, que esto sea un esclavo. Voy a crear una interfaz de tipo AXI. El bundle que pongo aquí con nombre control es el nombre que va a tener esa interfaz y les voy a poner todo el mismo nombre para que sea una única interfaz AXI. Voy a poner en el fichero fuente, esto es texto plano, con lo cual o puedo utilizar el wizard o directamente copiar y pegar las directivas. En este caso voy a querer que las tres matrices se accedan a través de AXI. Y adicionalmente al top level, a la función, le voy a agregar en el interface, aquí fijaros que la interfaz que me va a permitir son básicamente el handshaking por defecto, el node o como un auxiliar. Le ponemos también que sea en el mismo bundle, que todas se llamen control. Y fijaros esta sintaxis. La sintaxis es, al puerto return le voy a aplicar un auxiliar. ¿Qué significa esto? Que esos cables para el sincronismo, el start, el done, el idle y demás, se empaquetan como un registro dentro del bus AXI y voy a poder escribir en un registro para iniciar, en un registro para ver si ha terminado y tal. Implícitamente lo que estamos haciendo al ponerle que tenga una interfaz AXI Lite es hacer un nuevo core donde las memorias que guardan las matrices van a estar dentro del IP core. El core va a leer de estas matrices, estos arreglos para obtener los datos, pero además, como tiene una interfaz AXI, el otro puerto de las dual port los va a poder acceder el microprocesador o quien esté escribiendo por AXI para poder grabar las memorias o leer los resultados. Y adicionalmente, como hemos puesto este interface del puerto return, lo que va a hacer es que el start, el done y el resto de las señales de sincronismo aparezcan como direcciones bits dentro de un registro de configuración. Entonces, si implementamos este diseño, lo primero que vamos a observar es que, bueno, básicamente no cambian los tiempos de cómputo, pero si veo el reporte detallado y voy hasta el resumen de la interfaz, desaparecieron las interfaces con memoria y lo único que tengo es un bus tipo AXI esclavo, que tiene tan pocas líneas, en el cual voy a poder escribir en diferentes direcciones, bien el control, bien el contenido de las matrices, o voy a poder leer las matrices. Muy interesante es que voy a poder cosimular este diseño sin cambiar una sola línea de código. Acordaros, el diseño anterior tenía interfaces de memoria que suponía que eran externas y automáticamente me hizo memorias externas. Ahora tengo conectado el core IP a un bus AXI. Si os fijáis, en los resultados dice que cada una de las llamadas al core va a tardar 19 ciclos de reloj, ¿vale? Pero va a iniciar cada una de las computaciones cada 258 ciclos de reloj. Ostras, ¿qué está pasando? Pues voy a mirar el viewer para entender qué es lo que está pasando con este core, en el cual no he tenido que tocar una línea de RTL. Imaginaros si queréis simular esto haciendo un test bench en RTL. Tenéis que coger el BFM, el Bus Functional Model, generar transacciones de escritura para las posiciones de memoria donde se guardan las matrices, etcétera, etcétera. Es realmente complicado. Pues aquí organizo las señales que quiero visualizar. Y si os fijáis, básicamente están las tres operaciones de multiplicación, pero para poder hacer una operación de multiplicación, primero tiene que escribir las matrices, y esto me lo automatiza el test bench, es decir, las primeras transacciones son sobre el bus AXI para escribir las matrices de operandos A y B. Cuando terminó de escribir las matrices, manda un pulsito de start. Cuando
recibe el pulso de DON indicando que ha terminado, pues empieza a hacer las lecturas de los resultados. Compara los resultados y otra vez vuelve a mandar los datos, etcétera, etcétera. Es decir, he podido cosimular sin tener que tocar absolutamente nada del código. Una de las grandes potencias del HLS es la posibilidad de cambiar datos con un par de líneas de código. Tú me dirás, ¿estas cosas las puedo hacer con un parámetro generic? Sí, pero no siempre. Por ejemplo, cambiar el tipo de datos de enteros de 8 bits a enteros de precisión arbitraria, pues esto en VHDL o Verilog es relativamente fácil. Pero si yo, en vez de cambiar a enteros de precisión arbitraria, quiero utilizar, por ejemplo, punto flotante, ostras, ya tengo que instanciar cores que son mucho más complejos, que a su vez están segmentados y que tengo que hacer una nueva planificación. Ni que hablar si le quiero cambiar las dimensiones a la matriz. Tú dirás, bueno, con genéricos podría ser la generación de las direcciones, pero no es una cosa ni mucho menos trivial. Aquí es cambiar un par de parámetros. Ahora estoy operando con punto flotante en matrices de 256 valores, de 16 por 16. Y hacer una solución para punto flotante fue simplemente cambiar unos elementos y toda la complejidad del scheduling y el binding a cores más complejos, un scheduling que tiene que tener en cuenta que los cores de bajo nivel están segmentados y tal, me lo hace automáticamente la herramienta. Pues me da un cierto resultado, el cual podría intentar optimizar, pero no es el objetivo aquí. Simplemente veis que te genera el resultado muy rápidamente. Si uno mira el scheduler, ya ve que la herramienta tiene que instanciar otros cores que tienen otras latencias, que se manejan en pipeline, una multiplicación o suma en punto flotante tiene otras características, y todo esto lo hace automáticamente. Voy a exportar el código RTL, igual que hice en el ejemplo anterior, pero aquí hay algo interesante. Como he definido interfaces de tipo AXI, en particular AXI Lite, me va a generar una serie de drivers para directamente, si hago un software, poder hablar con el AXI. Aquí tenemos la carpeta IP, tenemos el zip que lo contiene todo y descompactado el contenido de ese zip, pero hay una carpeta nueva que es la carpeta drivers, que lo que tiene son drivers para poder comunicarse con el core que acabamos de generar. Los drivers te los genera tanto para usar en Linux como en bare metal. Por simplicidad solamente voy a mostrar el bare metal. Todos parten utilizando un punto H que define las posiciones de los diferentes registros. El registro 0 es el de control, donde se mapean los bits de start, done, idle y demás. Y luego en el resto del mapa de memoria, en este caso pone los arreglos. En este ejemplo están los arreglos particionados, así que son varios arreglos internos y lo que está haciendo es decirme en qué posición de memoria están dentro del mapa de memoria. Yo esto solamente lo tengo definido, pero luego para comunicarme con el core también tengo funciones que me ocultan todos estos detalles de direcciones específicas y cómo operar con el elemento. Tenemos un punto C, en este caso, bueno, no vale la pena mirarlo, directamente vamos a mirar mejor el punto H, es decir, las cabeceras de qué tipo de funciones me va a proveer. Me provee funciones del tipo, por ejemplo, arrancar, start, preguntar si ha terminado, preguntar si está vacío, autoarrancar el core, configurar si usa interrupciones o no interrupciones. Todo esto está tanto para bare metal como para Linux. Tú me das, oye, tampoco es que sean unos drivers tan complejos, pero hombre, esto está automatizado, tú no tienes que perder ningún tipo de tiempo en esto. Vamos a hacer un uso de este core, haciendo un pequeño proyecto vivado para ver algunos detalles. Voy a crear rápidamente un proyectito basado en NPSoc. Podría ser cualquiera, pero simplemente porque veáis lo rápido que se puede trabajar con esta metodología. Voy a coger la ZCU104, que es la que estoy usando como placa de referencia, una placa de desarrollo para NPSoc. Y voy a crear un block design para poner un sync y conectarle el core que acabamos de generar.
pues agregamos el sync. Para hacer uso de los cores que hemos creado, tenemos que o bien llevarnos a la carpeta de los cores IP de Xilinx nuestro core, o agregar en los project settings, en la configuración del sistema, el repositorio o la dirección donde está este repositorio. Básicamente, el directorio de lo que hemos creado, si un matrix mult, hace una búsqueda en profundidad de la carpeta y verá que efectivamente existe un core IP que se llama matrix mult, el que acabamos de exportar hace unos segundos. Pues muy bien, a partir de ahora, dentro del catálogo de todos los cores IP de Xilinx, también está nuestro core IP, que en el proceso de exportación lo que ha hecho es generarme la metainformación para tener el icono y poderlo integrar. Y funciona la autoconexión, como es un bus AXI estándar, clocking reset estándar, pues directamente lo puedo autoconectar como esclavo del SIG. ¿Vale? Pues ya tengo un core que hace una cierta funcionalidad, la cual la puedo controlar desde el SIG. Metodológicamente tendré que hacer el wrapper y mandarlo a implementar, generar el bitstream para poder finalmente exportar el hardware. Lo que quería terminar de mostraros es, una vez que tengo el código y me exporto el hardware hacia Byte's, es ver cómo, gracias a que te genera los drivers, la integración del diseño es absolutamente trivial. Si exporto el diseño, exporto el XSA para poder utilizar el flujo de diseño por defecto embebidos. Voy a abrir el Byte's para utilizar las características de herramienta de diseño. Proyecto Byte's, la cual voy a crear una plataforma basado en el XSA que acabo de exportar. Cualquier nombre, Platform Matmut, por ejemplo. Voy a coger el XSA que acabo de exportar, que tiene el MPSOC con el core. Y lo que es interesante aquí es que me ha exportado no solamente el core dentro del bitstream, sino que los drivers que me había generado anteriormente el Byte's HLS. Si me fijo en el BSP, el Board Support Package que tenemos, voy a trabajar con bare metal al principio, veis que tenemos el driver matrix mul que va a controlar el core que se llama matrix mul. Y si nos metemos dentro de las librerías del standalone, veis que en los ficheros fuentes, en el xparameters obviamente va a poner en qué posición del mapa de memoria está, obviamente. Y tenemos por aquí la carpeta matrix mul. Y si os fijáis, está el mismo código que veíamos anteriormente en el HLS. Están los mismos códigos fuentes que los podré llamar directamente. Las definiciones, el código C o el código H para arrancar el core, grabar las matrices y demás. ¿Vale? Con lo cual, ahora, hacer un programa que interactúe con el core IP es absolutamente trivial. Si tengo resuelto el tema de escribir y leer a través del bus AXI en el core, pues es absolutamente trivial. Solo a modo de demostración voy a pegar un código ya desarrollado y veis que interactuar con el core no es más que, en este caso, escribir las matrices. Claro, estas son funciones que me ha generado el HLS. Simplemente le pasaré el puntero de una estructura que tengo en el procesador y le digo que lo quiero en el
en el coprocesador y me la va a escribir en el coprocesador. Luego le voy a dar un pulso de Start para empezar a computar. Estoy haciendo aquí un busy waiting preguntando por el isDone, es decir, hasta que no termine me quedo ahí iterando y finalmente me traigo los resultados, comparo y demás. Fijaros lo que hemos tardado en hacer un diseño de este tipo. Evidentemente, simplifica o automatiza todas estas tareas. Pues muy bien, hasta aquí este segundo bloque. El último bloque va a ser